Saludos otra vez, alumnos de diseño analógico, esta vez con el comparador con histéresis. Bueno, los comparadores, pues ya vimos la forma más simple de hacer una comparación pues con un OPAMP, no ocupa realimentación. En este caso, este comparador hace lo mismo que el otro, pero tiene una gran ventaja. Hay varias maneras de usar un OPAMP como comparador con histéresis. Esta es la más sencilla de explicar. También los comparados con histéresis también no requieren usar operacionales, pueden fabricarse con transistores de uno o de otro tipo. Requieren 2, 3, 4 transistores dependiendo la versatilidad que se desee. Si se hace con transistores, pues tiene una gran ventaja que contra los operacionales. Puede usar una sola fuente de voltaje y además, o también se puede usar un OPAMP que utilice una sola fuente de voltaje. Pero además, recuerden que la gran desventaja de los operacionales son sus tiempos de elevación o la frecuencia de operación, que tiene mucha relación con ello. Si se usa un operacional, el tiempo de elevación pues es de una cierta magnitud. Y si se usan un comparador con histéresis hecho con transistores, el tiempo de elevación es más rápido. ¿Okay? Aunque es más simple hacerlo con operacionales, obviamente, ¿no? Bueno, entonces aquí les presento la estructura. Esta es una estructura que se parece mucho a un amplificador en configuración no inversor. De hecho, si esta resistencia la pasan para acá y esta la ponen por aquí, es la misma estructura o la misma manera en que lo dibujé siempre el amplificador no inversor, pero nada que ver. No es ese circuito. La entrada de la señal es la entrada no inversora. Y la realimentación está en la inversora, o sea, es una realimentación negativa. Aquí lo que tenemos es una realimentación positiva. Al realimentar un amplificador de manera positiva, ya vimos esa parte en el tema de amplificadores realimentados. Cuando se realimenta de manera positiva, el sistema se hace inestable. ¿Qué implica? Que al yo meter una señal, el sistema solamente tiene dos opciones, o irse hasta arriba al infinito, o irse hasta abajo al menos infinito. Obviamente no va a alcanzar el infinito, el voltaje de salida nunca va a llegar a ser infinito. Recuerden que los operacionales tienen su voltaje limitado a la fuente de alimentación. El voltaje de salida está limitado por las fuentes de alimentación. Por ejemplo, así. Quiere decir que va a llegar hasta el infinito de esa salida, pues es la fuente de alimentación. Va a ser VCC. O menos VCC. Depende de la relación de voltajes que aquí ocurre, ¿no? Uno va a hacer que se vaya para arriba y el otro va a hacer que se vaya para abajo. Este circuito es un sistema realimentado positivamente sin inestable. Entonces solamente tiene dos posibles salidas. Esta es la salida. Esta será la gráfica de salida que vamos a hacer. Y solamente está acotada por dos posibilidades. O más VCC o menos VCC. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a... Voy a hacer para explicarlo voy a poner datos aquí en particular. Voy a asumir que R1 es igual a R2. Vean, una de las terminales va al OPAMP y recuerden que tiene una impedancia idealmente infinita, entonces es como no tener nada conectado, es un divisor de voltaje, lo que tenemos aquí. O sea, si sale VCC positivo, divisor de voltaje. Mitad de VCC, mitad de VCC. Si sale VCC negativo, la mitad de menos VCC, la mitad de menos VCC. ¿Okay? Cuando las dos resistencias son iguales. Es solo un ejemplo. Vean que este voltaje, el de R2, es el voltaje que es con el que se está comparando el comparador. O sea, este voltaje es el de la comparación. Este voltaje se llama voltaje de disparo. En el video anterior, el circuito comparaba siempre contra el cero, ya sea que era la no inversora, estaba a tierra, o la inversora estaba a tierra, pero siempre comparaba contra el cero. Y vean aquí, el circuito ya no compara contra el cero, compara contra este voltaje. ¿Y este voltaje de dónde sale? Pues de la salida del OPAMP, que puede ser o positiva o negativa. ¿Qué significa? Que este voltaje de comparación puede ser o positivo
o puede ser negativo. ¿Ok? Bueno, vamos a asumir esto. Aquí pongo una señal que va a ser esta de aquí. Voy a asumir esto, que B1 y R1 y R2 sean la misma y por lo tanto este voltaje de comparación podría ser o más o menos un medio de VCC, porque son las dos resistencias iguales, entonces mitad y mitad. Quiere decir que aquí o hay más un medio de VCC o hay menos un medio de VCC. No hay de otra. Ok, voy a asumir esto. Vean, este es el punto de comparación. O sea, este voltaje que está aquí es el que va a hacer que conmute el comparador. Quiere decir que las conmutaciones, como usé dos resistencias idénticas, la conmutación va a ocurrir a la mitad de la fuente de alimentación. Entonces, la conmutación... sí, y me está faltando esto. Voy a asumir esto también, es un ejemplo, que este voltaje de entrada es esta señal triangular. Y voy a asumir, pues para hacerlo más sencillo todo, que es de una amplitud igual a VCC. Pueden no serlo, eso, pero nada más para ahorita explicarlo, para que sea más simple. Entonces, que sea de una amplitud que sea VCC. ¿Dónde va a hacer los cambios, las conmutaciones? Pues va a ocurrir igual que en el anterior que vimos en el otro video, ocurría en los ceros, porque este estaba puesta a tierra. Pues aquí no va a ocurrir en los ceros, aquí va a ocurrir en este voltaje, en un medio de VCC. Quiere decir que a veces va a conmutar aquí cuando pase por un medio de VCC, la señal, pero también a veces va a pasar cuando va a ocurrir cuando pase por un menos un medio de VCC. Entonces, cuando pase por aquí, conmuta. O cuando pase por acá, o cuando pase por acá, o cuando pase por acá. Son los posibles puntos de conmutación. Ok. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar con el punto más alto. En este análisis así rápido. Imaginemos que BI está en VCC. Es este voltaje. Y voy a asumir algo. Que está saliendo el VCC positivo. Que está saliendo esto. VCC positivo. Este voltaje. Vamos a pensar que está aquí arriba. Estamos en este instante de tiempo. BI es VCC, en ese instante es VCC, y voy a asumir que está saliendo VCC positivo. El OPAMP no sabe hacer otra cosa, es su única función, es lo único que sabe hacer, y es su salida es K, B más, menos B menos. Es todo lo que él sabe hacer, una comparación, una resta y multiplicarla por su ganancia infinita. Entonces, en este instante de tiempo, asumiendo que su salida está siendo positiva, más VCC, ¿qué va a pasar? El voltaje aquí sería, como es la salida es VCC, entonces estaríamos hablando de que habría más un medio de VCC. Entonces este sería más un medio de VCC. Y este sería este instante, menos VCC. Entonces vean que este es más grande que este y es de valor negativo. Entonces por la ganancia infinita el resultado sería menos infinito o menos VCC. O sea que al haber asumimos ahorita que la salida era positiva, pues no es cierto. No fue correcto. Está acá abajo. Y ahora sí por lo visto va a cuadrar, porque fíjense, si la salida es menos VCC, entonces este voltaje sería menos un medio de VCC. Entonces vamos a ver, este voltaje es menos un medio de VCC. Y este es menos VCC, porque estamos hasta aquí arriba. Todos los dos son negativos. Por la ganancia infinita, efectivamente, menos VCC la salida. O sea, todo cuadra. Entonces va a estar aquí. Ok, ahora vamos a pensar, viene bajando, bajando. Vamos a ver qué pasa aquí en este instante. Cuando la señal de entrada es un medio de VCC. Voy a asumir que esto sigue estando en menos VCC la salida. Si este es menos VCC la salida, entonces la comparación es con menos un medio de VCC. Ok, entonces este es un medio de VCC positivo y este es menos un medio de VCC. Este es menos un medio de VCC negativo, menos un medio de VCC, o sea, los dos son negativos.
Entonces, por la ganancia, pues da una salida negativa infinita. O sea, efectivamente, pasa por aquí y parece que no pasó nada. Siguió habiendo negativo. Voy a seguir bajando en el voltaje. Vámonos hasta acá, hasta el cero. Este es cero. Voy a asumir que este sigue siendo un voltaje negativo. Entonces, vamos a ver. Esto es menos un medio de VCC, menos cero. Entonces queda menos un medio de VCC por la ganancia infinita, menos VCC. Entonces, efectivamente, cuando pase por aquí, por el cero, sigue habiendo menos un medio de VCC. Ok. Sigue bajando. Ahora se hizo negativo. Vamos a pensar que estamos por aquí. Un cuarto, más o menos, menos un cuarto de VCC. Vamos a pensar que estamos allí. Y voy a asumir que seguimos en menos VCC. Bueno, ya vimos que no pasó nada llegando al cero. Sigue abajo esto. Vamos a pensar que ahora sigue abajo la salida, menos VCC. Y por lo tanto es aquí menos un medio de VCC. Aquí está. Y este se hizo negativo. Ahora es menos un cuarto. Entonces vean, menos un medio de VCC, menos con el menos, más un cuarto. Entonces queda menos un cuarto de VCC. O sea, sigue siendo un negativo esta resta, negativa la resta. Entonces, por la ganancia infinita va a seguir siendo menos VCC. O sea que sí, efectivamente viene bajando, bajando y este sigue manteniéndose. ¿Dónde va a ocurrir entonces esa transición? Pues cuando llegue este a menos un medio de VCC. Este por lo visto, sigue saliendo un voltaje negativo. Mitad y mitad, esta mitad está aquí. Entonces, cuando este alcance menos un medio de VCC, que es este punto, este es menos un medio de VCC y este es menos un medio de VCC, entonces vean que llegó a cero, se hizo cero. Sería cero por infinito, que es una incongruencia, digamos, matemáticamente no sabemos el resultado. Así que vámonos un poquito, un pelín más arriba, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues ahora este voltaje que está entrando tiene una magnitud mayor a un medio de VCC. Bueno, es más de menos un medio de VCC. Con este signo se hace positivo y es más grande que un medio de VCC y este sigue siendo un medio de VCC. Entonces, ahora el resultado es positivo por la ganancia infinita y acaba de conmutar. Entonces, llegando a un medio, la salida del circuito se va a hacer positiva. Vean ahora, este ahora es positivo. ¿Dónde va a volver a conmutar ahora? Bueno, pues este va a llegar hasta abajo, va a empezar a subir, pero ya no está buscando la conmutación con menos un medio de VCC. Está buscando la conmutación con más un medio de VCC. Quiere decir que esta salida ya no va a conmutar aquí en este instante. Se va a seguir de frente y va a conmutar hasta que aparezca más un medio de VCC. Entonces, en ese instante, la salida, creo que esto no me está quedando muy simétrico. La salida va a conmutar. Ya se hizo negativo. Entonces ahora la salida es negativa. Ahora la conmutación está esperando encontrar menos un medio de VCC. Entonces este sigue subiendo. Ya no está buscando conmutar en más un medio de VCC. Está buscando conmutar en menos un medio de VCC. Quiere decir que ahora va a conmutar hasta acá. Y ahora hasta cuando sea más un medio de VCC. Y ya, así es como está funcionando nuestro circuito. Quiere decir que este tuvo que haber, como no empezamos ahí, empezamos más arriba. Si hubiéramos empezado en ese lugar, hubiéramos encontrado que esta era la señal completa para ese circuito. Bueno, ahí está.
Em, Vean, es un comparador. Una señal analógica la convirtió en discreta. Dos únicos valores de manera ideal. Recuerden que no sube, no pasa de estar abajo a estar arriba en un instante de tiempo cero. Va subiendo lentamente, entonces va a tener una pendiente, ¿no? ¿Cuánto es esa pendiente? Pues qué tan veloz es ese OPAM. Ahora se pregunta, bueno, pues es un comparador de una señal analógica, la hizo discreta. Si se dan cuenta, se parece mucho a la anterior, ¿verdad? Porque, y la entrada es por la entrada inversora, entonces lo que era positivo, o sea, lo que eran los semiciclos positivos, quedaron abajo, pero como que un poquito desfasado. Lo que era el positivo quedó abajo, un poquito desfasado. Lo que era el negativo, los semiciclos negativos, quedaron arriba, un poquito desfasado. Acá el negativo también quedó arriba. O sea, parece un comparador común, solo que desfasó un poco, comparado con el anterior. Porque el otro comparaba con el cero. Entonces, aquí es donde era la conmutación, aquí era otra vez la conmutación, aquí era otra vez la conmutación, siempre era en el cero. Aquí la conmutación se está moviendo. Ok, y eso, pues, ¿en qué nos ayuda? ¿Por qué este circuito es más conveniente que el otro? Bueno, recuerdan que el otro, el problema era que el ruido que podía tener la señal que queremos que haga conmutar al comparador. Entonces, imaginen que pues viene con ese ruido. Entonces, imaginen, vamos a verlo, vamos a ponerle ruido. Vámonos hasta donde analizamos. Imaginen que ese ruido está así, es tan grande que hace conmutar, porque alcanzó el nivel de conmutación, lo hace conmutar. Ahora que está buscando el comparador, antes estaba buscando este voltaje para conmutar. El ruido hizo que alcanzara ese voltaje para conmutar. En cuanto conmutó, ahora el comparador está buscando este voltaje para volver a conmutar. Ya no este. Entonces, si el ruido vuelve a subir y a bajar, ya no va a conmutar. Puede subir y bajar todo lo que quiera alrededor de ese valor, no va a ser que conmute, porque ya no está buscando este voltaje, está buscando este otro. Entonces el ruido puede mantener así, subir, bajar, va a hacer que conmute. Y en cuanto conmute, ahora ya no va a buscar ese mismo, ya no va a buscar ese mismo voltaje de conmutación. Ahora va a buscar este otro voltaje de conmutación. Entonces el ruido va a poder subir, bajar y ya no va a hacer que conmute. Aquí hace que conmute, pero ya no va a buscar ese voltaje de conmutación. Hasta el siguiente. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que aunque la señal sea ruidosa, tenga ruido, la señal conmutada de salida no lo posee. No tiene ese ruido. No es un filtro, pero quita ruido. Quita ruido de una señal. Ahora tiene este lío, ¿no? Imaginen que el ruido es gigantesco. Que es los voltajes de conmutación quedaron aquí y aquí. Si el ruido tiene ese tamaño, pues no va a servir de nada el no va a servir de nada el comparador con histéresis, porque el ruido es más grande que los niveles de conmutación. ¿Qué tendría que hacer? Este voltaje tendría que ser más grande para que el nivel de conmutación esté por debajo de la diferencia de ese tamaño. Tendría que estar más diferente, o sea, esto más alto, una diferencia mayor, más grande que la amplitud del ruido, para que vuelva a ser inmune a ese ruido. Entonces, eso es cambiando el conjunto de resistencias. Vean que si mi señal es más chica comparada con el tamaño del ruido, pues no me sirve. Entonces, para que este sea útil, la relación señal a ruido debe de ser grande. O sea, el ruido tener una amplitud mayor perdón, la señal tener una amplitud mayor que el ruido. Pero si es así, lo cual eso sí es muy común, pues el circuito
funciona eliminando ese nivel de ruido. Vean que hay dos voltajes, un voltaje en el que dispara y otro voltaje en el que dispara. Uno es hasta arriba y el otro está abajo. Entonces, este voltaje de disparo, pues uno se llama VUT, el superior, y el otro se llama VLT, el inferior. El ruido, la resta de estos dos, VUT menos VLT, el ruido debe ser de un tamaño menor a esto. Entonces, la amplitud del ruido debe de ser menor a la resta de VUT menos VLT para que funcione el circuito. Ok. A lo mejor se preguntan por qué se llama comparador con histéresis. Bueno, vamos a ver. Acá lo hacemos. Bueno, la histéresis es un fenómeno que ocurre en algunos materiales. Y ese fenómeno pues se ha reproducido, como este caso en este circuito. Entonces, la histéresis es un fenómeno de propiedades de materiales o de bloques de elementos eléctricos o mecánicos que se fabrican adrede, que tengan ese fenómeno. Tal vez han visto esta gráfica. La curva de histéresis es este dibujo. Así es la manera en que se representa. Por eso tal vez han visto o han usado inclusive con puertas digitales. Por ejemplo, un inversor. Y tiene esa figura. ¿Qué quiere decir? Que internamente tiene un circuito con histéresis. No hecho con operacional, obviamente. Este es algo más sencillo, bueno, hecho con transistores de algún tipo, pero tiene la misma función. ¿Qué implica? Que yo puedo poner una señal digital que puede tener bastante ruido o cierta magnitud de ruido, el fabricante nos indicará, y aún así el resultado, si este es un 1, este va a ser un 0, el resultado va a salir limpio, va a funcionar bien. La zona que no deberíamos de utilizar, en el otro video lo comenté, la zona que no debe ser utilizada, pues sí puede ser utilizada. O sea, puede estar ese ruido puede alcanzar esa zona y de todos modos va a funcionar bien. Es de esta misma manera. Quiere decir que ese tipo de compuertas, pues inclusive podemos poner señales analógicas y nos va a dar señales digitales a su salida, dentro de cierto margen, ¿sí? Dentro de cierto rango de señales. El fabricante en sus especificaciones nos lo indica. Ahora, el símbolo. Ese símbolo, como les comento, es un fenómeno. Se presenta principalmente, y creo que fue ahí donde la primera vez que se observó, en los campos magnéticos. Por ejemplo, si ustedes tienen, siempre utilizo este ejemplo porque me agrada el ejemplo. Lo veía cuando de niño jugaba con imanes. Un imán. Y pues tiene el polo norte, y el polo sur. Y tiene su campo magnético, que no lo vemos, pero ya sabemos que allí está. Y imaginen que tenemos una pared y en esa pared colocamos un hilo. Y en ese hilo, al final del hilo, ponemos una aguja. ¿Sí? Una aguja típica, que son hechas con una aleación de hierro. El hierro es un material ferromagnético. Quiere decir que si lo introducimos en un campo magnético, él adquiere también magnetismo. Entonces, imaginen ahora que, bueno, este hilo está sujeto ahí a la pared. O lo llevan con la mano, ¿no? Y imaginen que esa aguja la van llevando así, siempre con el hilo tenso, pero lo van soltando. Entonces, verían que la aguja pues no tiene fuerza, o sea, se cae. La aguja se cae, pero llega un momento
ustedes van acercando la aguja y llega un momento en el que sienten que ya hay una fuerza, que aparece una fuerza. Entonces van así, no encuentran fuerza, no encuentran fuerza en la aguja, no encuentran fuerza en la aguja y de repente llegan a un punto en particular. Vamos a ponerlo acá. Llegan a un punto en particular de esa aguja y dicen, ah, caray, fuerza magnética ya, o sea, algo lo atrae. Inclusive dejan el hilo ahí sostenido, pegado a la pared y queda la aguja flotando. O sea, el imán y la aguja flotando así sin que aparente, pues sí, te pueden meter una hoja y algo la mantiene, que es ese campo magnético. La fuerza que ejerce sobre ella y la está trayendo. Entonces queda flotando. Entonces dicen, ah, ok, en este momento, o sea, en esta distancia, ahí el campo magnético atrae a la aguja. ¿Y qué pasa si le dan más cuerda? Pues más intensa, notan más fuerza todavía. Y sí, entre más se acercan al campo magnético del imán, pues es más intensa su fuerza. Y luego dicen, ok, ahora me voy a regresar. Y empiezan a jalar el hilo. Empiezan a jalar el hilo. ¿Y qué esperarían? Que cuando llegue aquí, la aguja se caiga. Porque hasta ahí era donde empezaba la influencia del campo magnético. Pero resulta que la siguen jalando y la jalan y resulta que sigue la aguja manteniendo el campo. Y llegan a otra distancia, una distancia diferente, y la aguja ahora se pierde la fuerza. Y a veces uno piensa, ah, caray, pues me equivoqué, entonces marqué mal, era este el lugar. Ok, va de nuevo, empiezan de nuevo, y dice, aquí va a haber otra vez la fuerza. Y no, no hay fuerza, la aguja cae. Llegan aquí y fuerza. Dicen, ah, caray. Y se siguen, y más fuerza todavía. Ok, entonces de regreso, aquí es donde debe de perderse la fuerza, y no, se mantiene. Y hasta acá es donde vuelve a caer. Entonces, se comporta de una manera así y se comporta de otra manera así. Es lo que nos representa esa curva de estéresis. Nos dice que cuando va en una dirección ocurre este fenómeno. O sea, este es un eje coordenado. Esta es la variable independiente. Esta es la variable dependiente. Cuando la variable independiente se mueve hacia una dirección, la variable dependiente camina de cierta medida. Se empieza aquí a moverse la variable independiente y llega para acá. Entonces camina de esta manera. Pero cuando estamos acá y venimos de regreso, ya no regresa por aquí mismo. Ahora regresa por acá. Regresa de diferente manera. Y entonces esa curva se llama curva de estéresis. En este caso particular del circuito, la Y es el voltaje de salida, es VCC o menos VCC. Este es un voltaje, el voltaje superior de disparo, y este es el voltaje inferior de disparo. Okay. Este es un comparador de histeresis en el que el cero está aquí en medio. Hay otras configuraciones que esta curva puede moverse hasta acá. O sea, la salida es positiva o negativa. Bueno, hay configuraciones donde solo son positivas las dos. Los dos estados solo son positivos o los dos son negativos. Entonces, esta curva está movida para allá o está movida para acá. Son circuitos pues, un poquito con otros componentes, con más resistencias y pues útiles. Serían útiles para el caso de que mi señal, la que yo puse hace un momento, cruzaba el cero. Estaba de hecho simétrica. El cero estaba en medio y el ruido pues se movía alrededor de mi señal. Pero qué tal que tengo ahora una señal que está montada. Entonces tengo una señal que está montada y esa señal pues tiene ruido. Entonces ya mis voltajes de disparo ya no
no requiero que sea uno positivo y uno negativo, requiero que los dos sean positivos. Si estuviera abajo, los dos negativos. También se resuelve muy simple, ¿no? Esta señal la monto en corriente directa. ¿Recuerdan el sumador o el restador? La monto en corriente directa y bueno, pues ya, o más bien la desmonto y la dejo así y utilizo el mismo. Pero son detalles. Ok, en el siguiente video vemos otra aplicación de este comparador.